solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia. Ya despacio. Senador Humberto Aguilar Coronado. La de la voz, María de Jesús Aguirre. Senador Sergio Álvarez Mata. Senador Francisco Agustín Arroyo Vieira. Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, en sustitución del senador Carlos Aceves del Olmo. Diputado Víctor Humberto Benítez Treviño. Senador Juan Bueno Torio, en sustitución del senador Rubén Camarillo Ortega. Diputado Jaime Cárdenas Gracia, en sustitución del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos. Diputado Julio Castellano Ramírez, en sustitución del diputado José Gerardo de los Cobos. Diputado Víctor Castro Cosío. Diputado Carlos Eliodoro Díaz Escárraga. Diputado Carlos Flores Rico. Senador Ricardo Francisco García Cervantes. Senador Leonel Godoy Rangel. Senadora Adriana González Carrillo. Diputado Gustavo González Hernández. Senador José González Morfín. Diputada Maritelma Guajardo Villarreal. Diputado Juan José Guerra Abud. Senador Julián Huitrón Fuentevilla. Diputado José Luis Jaime Correa. Senador Carlos Jiménez Macías. Diputado José Ramón Martel, en sustitución de la diputada María Cristina Díaz Salazar. Senador Raúl Mejía González, en sustitución del senador Renán Cleominio Zoreda Novelo. Senador Ricardo Monreal Ávila. Diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida. Senador Carlos Navarrete Ruiz, en sustitución de la senadora Dolores Gutiérrez Zurita. Diputado Carlos Alberto Pérez Cueva. Diputado Lie Vladimir Ramos Cárdenas, en sustitución de la diputada Alba Leonina Méndez Herrera. Diputado Jesús María Rodríguez Hernández, en sustitución del diputado Sebastián Lerdo de Tejada. Diputada Gloria Romero León. Senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputado César Augusto Santiago. No te veía. Diputado Felipe Solís Acero. Senador Carlos Sotelo García. Senador Tomás Torres Mercado. Senador Luis Alberto Villarreal García. ¿Falta algún ciudadano legislador de pasar lista? Gracias, senador. ¿Algún legislador que falte de pasar lista? Señor presidente, hay una asistencia de 26 ciudadanos legisladores. Hay quórum. Muchas gracias. Se abre la sesión del miércoles 20 de junio de 2012, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El orden del día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño.
Con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, le rogaría lo solicitara a la Secretaría Parlamentaria. Asimismo, en el monitor pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de manifestarlo. Muchas gracias. Quienes estén porque se rechace, mayoría por la afirmativa. Señor presidente, aprobada el acta. Muchas gracias. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remiten nombramientos de personal diplomático a favor de los ciudadanos Juan Rodrigo Labardini Flores como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Nicaragua, Juan Carlos Tirado Zavala como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Guatemala, y Armando González Álvarez Reina como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Costa Rica. Gracias. Antes de dictar el trámite correspondiente, sonido en el escaño en que se encuentra el diputado Jaime Cárdenas. Perdón, presidente, estaba muy atento. Muchas gracias por darme el uso de la voz. Cuando se discutió, se comentó, se presentó el punto sobre el orden del día. Pero bueno, aquí me distrajo mi compañero Fernández Noroña, que ahora nos acompaña. Pero lo que queremos comentar es que hay un punto de acuerdo que presentamos, que nos interesa mucho que se ventile a la brevedad posible en las comisiones correspondientes, que tiene que ver con las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. Originalmente los grupos parlamentarios se habían asignado 230 millones de pesos, tenemos ahora 233, tenemos información de que se han asignado 39 millones adicionales, que se ha incrementado también el recurso que se había estimado para renovar el tablero electrónico de la Cámara de Diputados, y estamos pidiendo en este punto de acuerdo, mi compañero Fernández Noroña y su servidor, pues que exista explicación por parte de la Junta de Coordinación Política, exista rendición de cuentas y transparencia de cómo se emplearán esos recursos, y también estamos insistiendo en el punto de acuerdo, con fundamento en el artículo 78, fracción cuarta de la Constitución, que la Comisión Permanente convoque a un periodo extraordinario al Pleno de la Cámara de Diputados, pues para que discutamos estos aspectos financieros, porque es importante que rindamos cuentas ante la sociedad respecto a estas asignaciones escandalosas de recursos que se han otorgado los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. Eso es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Jaime Cárdenas. Los dos temas están incluidos en la agenda que nos ocupa el día de hoy y en su momento recibirán el trámite correspondiente. Continúe la Secretaría. Falta dar el trámite. Los 3 nombramientos de embajadores a Nicaragua, Guatemala y Costa Rica se turnan a la segunda comisión para su análisis y dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente asunto. También de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio en respuesta al resolutivo cuarto del acuerdo aprobado por la Comisión Permanente el 6 de junio del año en curso relativo a la publicación de la Ley General de Víctimas. Esta documentación se remitirá al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Sobre el particular les informo que el cómputo de plazos para la promulgación y publicación de los decretos aprobados por las cámaras del Congreso seguirán su curso, y esta presidencia, por supuesto, cumplirá con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 72. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio por el que solicita realizar la designación de un representante de cada una de las cámaras del Congreso
ante la Comisión Intersecretarial para prevenir, combatir y sancionar los delitos en materia de trata de personas. Túrnese esta documentación a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para sus efectos correspondientes. Pasamos al siguiente asunto. Igualmente, de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio con solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para que la ciudadana Jacqueline Pechard Mariscal pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el Gobierno de la República Francesa. Túrnese a la primera comisión para su análisis y dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público oficio con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de mayo de 2012, desagregada por tipo de fondo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de mayo de 2011. Remítase dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Continúe la Secretaría. Se recibió del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles su informe semestral de labores correspondiente al periodo del 16 de noviembre de 2011 al 31 de mayo de 2012. Remítase este informe a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Gobierno del Distrito Federal invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 492 aniversario del triunfo mexica sobre las tropas de Hernán Cortés, a realizarse el sábado 30 de junio del año en curso en esta ciudad. Para asistir a esta ceremonia en representación de la Comisión Permanente, se designa en comisión al diputado Israel Madrigal Ceja. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Congreso del Estado de Baja California una iniciativa de reforma a la fracción tercera del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Pasamos al siguiente asunto. También del Congreso del Estado de Baja California se recibió una iniciativa que reforma y deroga diversos artículos de la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, del Congreso del Estado de Chihuahua se recibió una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la ley minera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones. Una, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la actual legislatura. Una, del senador José Guadarrama Márquez, con la que remite el informe de la 14ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, realizada los días 23 y 24 de mayo de 2012 en Estrasburgo, Francia. Una, de la senadora María de los Ángeles Moreno Uriegas, sobre la determinación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría adoptar respecto al alcance que el arbitraje privado tiene en el derecho positivo mexicano. Y una, de la diputada Rosy Orozco, presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, y del diputado Mariano Kiwis Fragoso, secretario de la mesa directiva, en relación al acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el 19 de abril del año en curso, por el que se emite un pronunciamiento para alertar a la sociedad acerca de la posible comisión de delitos valiéndose de la usurpación o falsificación de actividades del certamen Nuestra Belleza México. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió una comunicación del diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz, por la que solicita licencia al cargo de diputado federal.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción octava del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único, se concede licencia al diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz para separarse de sus funciones a partir del 20 de junio de 2012. Al no haber quien solicite la palabra, voy a rogar a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo. Se consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo, por favor. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa. Aprobado, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia, se concede licencia al diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz para separarse de sus funciones a partir del 20 de junio de 2012. Comuníquese a la Cámara de Diputados. Quiero rogar un momento de su atención antes de dar trámite al siguiente punto, porque quisiera, a nombre de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, destacar la presencia aquí con nosotros del eurodiputado Ricardo Cortés Lastra, que además es el presidente de la delegación del Parlamento Europeo ante la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Bienvenido a esta sesión de la Comisión Permanente, diputado Cortés Lastra. Es un honor tenerlo aquí con nosotros. Honorable Asamblea, la Comisión Permanente fue emplazada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para citar al ciudadano Feliciano Rosendo Marín Díaz y tomarle la protesta constitucional como senador de la República. Una vez que esta Asamblea ha autorizado la licencia del ciudadano Marín Díaz para separarse de su responsabilidad como diputado federal y a fin de dar cumplimiento al resolutivo segundo de la sentencia referida, esta presidencia convocó al ciudadano Marín para que acuda hoy mismo ante el Pleno y rinda la protesta constitucional. El ciudadano Marín Díaz se encuentra en el salón contiguo, por lo que solicito a los legisladores senador Rogelio Rueda Sánchez, senadora Adriana González Carrillo, senador Leonel Godoy Rangel y senador Raúl Mejía González, lo inviten a pasar a este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta. Sí, sonido en el escaño del diputado Jaime Cárdenas. El asunto del exdiputado de Marino, con licencia, porque ahora va a ser senador, es un asunto jurídicamente muy interesante y convendría que se explicara ante la Asamblea, se ilustrara en qué consistió. Creo que deviene el asunto de una sentencia del Tribunal Electoral. Es un asunto jurídicamente interesante que una persona tenga las dos calidades, diputado y senador, y cómo pide licencia. Y estoy de acuerdo, no lo estoy objetando. Simplemente me parece interesante jurídicamente. No sé si haya antecedentes en el Congreso de la Unión respecto a este asunto. Solo hay un antecedente en el que la Comisión Permanente, entonces sesionando en la Cámara de Diputados, fue también emplazada, como es el caso de hoy, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el resolutivo de un juicio de protección de derechos para que rindiera protesta ante la Comisión Permanente. Estamos ahora nuevamente ante este caso y es una resolución definitiva del Tribunal, y es por eso que hemos citado hoy al ciudadano Marín Díaz para que rinda la protesta constitucional del caso. Ya no. Luego, ahora sí, a la Comisión de Cortesía proceda a cumplir su encomienda para que el ciudadano Feliciano Rosendo Marín Díaz rinda su protesta constitucional.
Ruego a todos los presentes ponerse de pie. También a quienes nos acompañan en las galerías. Ciudadano Feliciano Rosendo Marín Díaz, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senador de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, compañero senador. La Comisión Permanente se dirigirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para notificarle del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el juicio SUP/JDC 1688 del 2012. Comuníquese a la Cámara de Senadores. Señoras y señores legisladores, ruego su atención para cumplir con un acuerdo de hoy de la mesa directiva. La mesa directiva hace suya la proposición con punto de acuerdo presentada en la sesión del día 13 de junio por diversos legisladores, en el que expresan su deseo de que esta comisión permanente realice un reconocimiento al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Los propósitos de los legisladores no escapan a la atención de esta mesa directiva, quien se suma al merecido reconocimiento de uno de los institutos de salud más prestigiados de nuestro país. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión extiende sus más efusivas felicitaciones al Instituto. Si nos ayudan guardando silencio, por favor, que hay demasiado ruido en la sesión. Sí. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión extiende sus más efusivas felicitaciones al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, con motivo de la exitosa realización de la primera operación de trasplante bilateral de extremidades superiores en América Latina. Es un orgullo para todos los mexicanos contar con instituciones de salud de alto prestigio como el Instituto Salvador Subirán. Desde este espacio enviamos una calurosa felicitación al personal médico del instituto y a todos los trabajadores que laboran con pasión y entrega en ese instituto. Muchas felicidades y hacemos votos porque sigan alcanzando éxito en las investigaciones científicas que emprenden cada día. También me permito dar lectura a una declaración de solidaridad de parte de la Comisión Permanente con motivo del huracán Carlota. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión desea realizar una declaratoria de solidaridad a los estados de la República Mexicana que se han visto afectados por el impacto del huracán Carlota. Señoras y señores legisladores, como es de su conocimiento, el paso del huracán Carlota entre el 15 y el 17 de este mes afectó de manera grave a poblaciones y habitantes del estado de Puebla, Guerrero y con mayor intensidad en el estado de Oaxaca, lo que ha dejado como consecuencia miles de hogares damnificados a consecuencia del huracán. Desde esta comisión permanente convocamos a las autoridades de protección civil, estatales y federales, y a todas las dependencias encargadas de atender los daños sufridos por el huracán, a que se brinden todos los apoyos a la sociedad afectada y apoyar de forma desinteresada y sin tintes políticos a los mexicanos afectados por el paso del huracán Carlota. Oaxaca, como principal estado afectado por el huracán, ha recibido ya la atención del gobierno federal. Sin embargo, hacemos un llamado adicional y solicitamos mediante este pronunciamiento que se haga una revisión de la lista de la declaratoria de emergencia a fin de que sean integrados aquellos municipios que no hayan sido incluidos
para analizar su procedencia e inclusión, como es el caso del municipio Pluma, Hidalgo y algunos otros. Desde esta comisión permanente expresamos nuestro reconocimiento a los elementos del Ejército Mexicano y de la Marina, quienes desde el primer día están atendiendo a los damnificados del huracán, y convocamos a que la Comisión para la Atención de Emergencias, donde convergen autoridades federales, estatales y municipales, realice sus labores con eficacia y oportunidad. Muchas gracias. En otro apartado del orden del día, tiene el uso de la tribuna el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Con su venia, señor presidente, compañeros integrantes de la Comisión Permanente, esta iniciativa que someto a su consideración la presento a nombre propio y a nombre de mi grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene profundas implicaciones jurídicas, éticas y sociológicas, porque se refiere a la reforma al artículo 322 y a la adición al artículo 336 bis de la Ley General de Salud, para sentar las bases de la cultura de la donación, extracción y trasplante de órganos en nuestro país. No es cosa menor, compañeros. Tiene como premisa la iniciativa que presentó el gobernador federalista Erubiel Ávila Villegas ante el Congreso del Estado de México para rediseñar la ingeniería legal que dé el sustento a la cultura de la donación de órganos en este país. Fíjense ustedes qué drama tenemos en nuestro país. Solamente 3 por cada millón de habitantes donan sus órganos, en vida o post-mortem. Se trata de crear las bases de la cultura de la donación de órganos, dando vida después de la vida, o dando vida después de la muerte. Nosotros tenemos una tasa del 3 al millón de donaciones. Los Estados Unidos de Norteamérica tienen 25 por 1 millón. España tiene 36 por 1 millón. El drama que viven las personas que esperan la donación de un órgano es verdaderamente lamentable y triste. Abril de este año, 15.812 personas en nuestro país requerían la donación de un órgano. El 60% la donación de un riñón, el 35% la donación de córnea, solamente 5% donación de pulmón, corazón y páncreas. ¿Y saben qué, compañeras y compañeros legisladores? Solamente hubo 1.255 trasplantes, es decir, el 8% de las personas que lo necesitaban. Muchas de ellas ya fallecieron. Por eso necesitamos establecer las bases de la cultura de la donación, del trasplante de órganos. En Estados Unidos, en el año 2005, se determinó que había 5.500 personas susceptibles, órganos cadavéricos, para dar vida. Cada cuerpo es susceptible hasta de 3 o más órganos de donación, y se perdieron 17,000 oportunidades
porque no hubo un documento jurídico expreso, una cartilla de donación, por eso la reforma al 222 de la Ley General de Salud. No hubo el asentamiento y asentimiento expreso o tácito, expreso por el propio donante, tácito una vez fallecido por sus familiares, para que pudieran ser extraídos los órganos, y fallecieron 17,000 personas en los Estados Unidos. Por eso les pido, compañeras y compañeros legisladores, que se sumen a esta iniciativa, porque reforma y adiciona la Ley General de Salud en la materia. La Ley General, sabemos, distribuye competencias entre la Federación y las entidades federativas. Por eso se crea el Registro Nacional de Órganos y los registros estatales de órganos. Por eso se crea y se consolida el Centro Nacional de Trasplante de Órganos, y en las entidades federativas los centros estatales de trasplante de órganos. Y lo más importante es reconocer la donación de personas que con altruismo, sin lucro, sin interés, toman la decisión más importante, que una vez que hayan fallecido, sus órganos sigan dando vida a los ciudadanos. Por eso les pido, compañeras y compañeros legisladores, que se sumen a esta iniciativa de la mayor trascendencia que presenta el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado Benítez Treviño. Se turna la iniciativa a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al inciso J de la fracción cuarta del artículo 116 constitucional. Gracias, señor presidente, y con su permiso, el Partido Acción Nacional es un partido esencialmente democrático. La democracia es para el PAN un principio fundamental y fundante, primigenio para Acción Nacional. Acción Nacional fue fundado para promover la democracia. Uno de los principales logros de este país, de nuestra sociedad, es transitar de un régimen autoritario a un régimen democrático. Sin embargo, esa transición no ha logrado consolidar todos los elementos de un sistema democrático, y así un organismo internacional, Freedom House, calificó la democracia mexicana, o calificó a México como un país parcialmente democrático y no ha alcanzado las máximas calificaciones de las democracias contemporáneas. Parte del problema, dicen varios analistas, radica en que hemos puesto mucha atención a las reformas de carácter electoral, a las reformas de los partidos, y hemos descuidado las reformas que hacen la sustancia de la democracia. Es importante, pues, retomar temas que van a la sustancia de la democracia, y esta es el voto libre e informado de todos los ciudadanos. Uno de los teóricos modernos de la democracia, Sartori, dice que los mecanismos electorales son la parte formal de la democracia, pero la parte verdaderamente sustancial es la opinión pública, es el ciudadano informado, es el ciudadano que puede opinar de lo público. Una democracia sin mecanismos que fomenten la generación de opinión pública, cita a este autor, es una democracia sin sustancia. Es por eso, compañeros, que propongo en esta iniciativa la adición de un segundo párrafo al inciso J del párrafo cuarto del artículo 116,
a efecto de que todas las legislaturas de los estados establezcan como obligación en sus elecciones locales la elaboración de 2 debates públicos. El texto que propongo es el siguiente: en el inciso J, se organicen de forma obligatoria por lo menos 2 debates públicos entre los candidatos a ocupar el cargo de gobernador del estado. Yo sé que se han propuesto varias iniciativas donde se pretende que sea obligatorio el debate, pero a nivel federal. Yo lo que busco con esta reforma es que se legisle a nivel local para que también en las elecciones de los estados, en las elecciones para gobernador del estado, el ciudadano tenga la oportunidad de ver debatir a los candidatos y poder contrastar y lograr así estar informado, que es a final de cuentas la sustancia de un sistema democrático. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado González Hernández. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Víctor Castro Cosío, a nombre propio y ¿no está? Me dicen que a nombre de los diputados la presentará la iniciativa el senador Leonel Godoy, a nombre del diputado Víctor Castro y del diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Subieron otro, pues ¿cuál es, hombre? Déjame sacar el orden del día. ¿Pero cuál iniciativa es? ¿La tenía escrita? ¿Cuál es su iniciativa? Aquí está. Bueno, entonces tiene el uso de la tribuna el senador Leonel Godoy Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforme el artículo 100, párrafo 9, ¿sí es esa?, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores legisladores, acudo ante el Pleno de esta Comisión Permanente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo 2, y 100, párrafos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para señalar que, si bien el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los tribunales de circuito y juzgados de distritos, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, también es cierto que el artículo 100, párrafo 9, establece que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal serán definitivas e inatacables y por lo tanto no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo los que se refieren a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establece la ley orgánica respectiva. La Constitución mexicana, en su título 4, regula las responsabilidades de servidores públicos y patrimoniales del Estado y al efecto establece principios y obligaciones que rigen el servicio público, los procedimientos para determinar y sancionar la responsabilidad administrativa y las medidas para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de la función pública. El Consejo ejerce su atribución constitucional en materia disciplinaria con base en un procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. En el seno del Consejo de la Judicatura Federal se han levantado voces a favor de que se implementen recursos o medios de defensa que permitan una revisión de las decisiones del propio Consejo, que impongan una sanción administrativa a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, debido a que no obstante la reforma constitucional de junio del 2011, ni la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula su título 8,
en su título octavo la responsabilidad administrativa de los servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales y administrativos, ni el vigente acuerdo general que reglamenta el procedimiento de responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación patrimonial prevén ninguno un sistema de medios de defensa a través del cual puedan impugnar las resoluciones en las que se sanciona por causa de responsabilidad administrativa a estos servidores públicos, al fin de salvaguardar lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucional. Esto es absurdo que servidores públicos del Poder Judicial de la Federación no cuenten con estas garantías constitucionales que tienen todos los mexicanos. Desde luego, estos no son los casos a los que se refiere el artículo 100, párrafo 9 de la Constitución mexicana, respecto de los que procede el recurso de revisión administrativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por remoción y destitución de jueces y magistrados. Incluso esta situación que comentamos, en la que se encuentran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, los coloca en una situación inequitativa y desigual frente a los servidores públicos de los poderes judicial de los estados, quienes tienen la posibilidad de acudir al juicio de amparo para contravertir las sanciones impuestas por el Consejo de la Judicatura Local. Así, para ser efectivo a favor de los jueces de distritos, magistrados de circuito y servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales y unidades administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, el respeto absoluto y pleno disfruta de los derechos humanos previstos en los tratados internacionales y de los derechos de defensa, legalidad y audiencia tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución. Se requiere establecer, por eso, un sistema de recursos a través del que se puedan impugnar las resoluciones que se dicten en su contra en materia de responsabilidad administrativa y seguimiento de la situación patrimonial. Sin embargo, el actual artículo 100, párrafo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, limita el derecho de defensa de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación en materia de disciplina solo a los jueces y magistrados y respecto de la sanción de remoción o destitución. El texto actual del artículo 100, párrafo 9 constitucional es sin duda alguna una restricción al derecho humano que tiene toda persona a un recurso sencillo y rápido o de cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención Americana de Derechos Humanos. En este sentido, es imperiosa la necesidad de reformar el artículo 100, párrafo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ampliar los supuestos de procedencia del recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de disciplina. Por ello se propone que el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de todas las sanciones administrativas que imponga el Consejo a jueces y magistrados y por lo que hace a los demás servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales o administrativos federales se prevea en un recurso en sede administrativa en el propio Consejo que sea estructurado en la Ley Orgánica del Poder Judicial y los acuerdos generales del propio Consejo. Por ese motivo proponemos el siguiente decreto único. Se reforma el artículo 100 de la Constitución, párrafo 9, para quedar como sigue. Artículo 100, párrafo 9. Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y por lo tanto no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que se refiere a la designación, adscripción, ratificación y sanciones administrativas impuestas a magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establece la ley orgánica respectiva. Respecto de las sanciones impuestas a los demás servidores públicos, serán revisadas a través de un recurso en sede administrativa y en el seno del propio Consejo que desarrolle la ley orgánica y los acuerdos generales del propio Consejo. Muchas gracias, señor presidente, y es cuanto. Muchas gracias, senador Godoy.
Se turna la iniciativa a la Comisión de a las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos de la Cámara de Senadores. Tiene ahora la palabra el diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. Gracias, presidente. Colegas, yo creo que todos estamos conscientes que si algo nos preocupa a los mexicanos es la inseguridad. Todos los delitos nos generan malestar, pero hay un tipo de delito que creo yo, aparte de inseguridad, genera todavía mucho más malestar. Son aquellos que se conocen como delitos no graves. Y en muchas ocasiones hemos sido testigos a través de los medios de comunicación cuando un delincuente comete una fechoría y sale al otro día porque en teoría es un delito no grave, o por lo menos así se califica. Y sale para seguir actuando en contra de la ley, para seguir siendo un delincuente día tras día tras día. Según datos oficiales del Ministerio Público, en el año 2000 se presentaron 81,000, casi 82,000 denuncias del Fuero Federal. Y en el 2010 esta cifra se incrementó en el 72% para superar los 132,000. Según encuestas que han presentado diversos medios, 4 de cada 5 mexicanos tienen como principal preocupación la inseguridad que estamos viviendo. Y el 27% se dicen haber estado cerca de algún tipo de delito. No hay duda que casi todos los mexicanos estamos temerosos de los delincuentes. Y este es un tema en el que, creo yo, tenemos que estar unidos. Es por eso, compañeros, colegas, que me estoy permitiendo presentar una propuesta que adiciona un tercer párrafo al artículo 135 del Código Federal de Procedimientos Penales, que dice que no se concederá la libertad provisional bajo caución en los casos en que aparezcan datos o antecedentes de que el inculpado ha sido detenido en flagrancia y puesto a disposición o presentado ante el Ministerio Público en más de 3 ocasiones por delitos considerados como no graves. O sea, la propuesta que estoy haciendo es que cuando un delincuente en 3 ocasiones haya cometido un delito no grave, entonces en ese caso no pueda ser liberado anticipadamente y tenga que someterse a lo que marque la ley en su caso. Y, colegas, esa es la propuesta que sin duda será turnada a la Cámara de Diputados a la próxima legislatura y esperemos que pueda recibir la aceptación de los colegas que ocupen la 62 legislatura a partir del mes de septiembre. Y finalmente, aprovechando que llega aquí don Víctor Manuel Castro Cosío, no puedo dejar de reconocerle al señor presidente de la República y al secretario de Semarnat la decisión tan importante, tan trascendente que tomaron de cancelar el proyecto de Cabo Pulmo en el municipio de Los Cabos. Esto se le reconoce al presidente de la República y don Víctor, yo en lo personal te reconozco porque fue también un tema que el Partido Verde estuvo promoviendo, el gran esfuerzo que hiciste y la promoción que permitió que esto se pudiera alcanzar. Felicidades. Gracias, presidente. Gracias, diputado Guerra Abud. Se turna la iniciativa a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Julián Huitrón Fuentevilla, a nombre propio y de los senadores Dante Delgado, Ericel Gómez Nucamendi, Francisco Alcibiades García Lizardi, Eugenio Gobea Arcos y Jacob Polewski, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Con su venia, señor presidente. Compañeros, senadores y diputados de esta honorable comisión permanente. Es un privilegio para mí presentar esta iniciativa en nombre de Movimiento Ciudadano que atañe directamente
al Poder Judicial Federal. Del análisis de la ley orgánica de este poder, hemos llegado a la primera conclusión de que trata igual a los desiguales y desigual a los iguales. No es posible que quien ha dedicado su vida a la carrera judicial federal o a la materia electoral federal no reciba el tratamiento jurídico adecuado, como ocurre con otros integrantes del Poder Judicial Federal. Como es del dominio público, y así lo establece la Constitución, es forzoso retirarse del Poder Judicial al cumplir 75 años de edad. Hablemos de ministros, jueces de distrito, colegiado, Consejo de la Judicatura Federal o del Tribunal Federal Electoral en cuanto a los magistrados. Pero la ley además establece una sanción o una prevención, para decirlo más adecuadamente, para quien, retirándose forzosamente, no pueda ejercer su profesión durante 2 años. Reforma que se hizo efectiva en 1994, cuando todos ustedes recuerdan, hubo el cambio de la Suprema Corte de 21 a 11 ministros, toda aquella etapa en la que se consideraba incluso que era un golpe técnico de Estado, porque nos quedamos varios meses sin el órgano máximo judicial. Hoy, esa prohibición sigue vigente durante esos 2 años. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? La reforma de esta ley orgánica para darles el mismo trato a las personas que he mencionado en caso de retiro. Igualmente, que se suprima la prohibición para que en un momento dado puedan ejercer la profesión, y algo todavía más importante, que si se trata de los consejeros de la Judicatura Federal o de los magistrados del Tribunal Federal Electoral, puedan, porque hoy no es posible, aspirar a ingresar propiamente al Poder Judicial Federal para ocupar los cargos de juez de distrito, magistrado unitario o de algún tribunal colegiado. Igualmente, siempre con la tendencia hacia la protección de la familia, hemos propuesto que ante el fallecimiento de uno de los que se va a retirar o que se ha retirado, se otorgue una pensión alimenticia a su cónyuge o en su caso concubina y a sus hijos hasta antes de la mayoría de edad, equivalente al 50% de lo que estaría percibiendo como salario. En estas condiciones también hemos propuesto, además de reformar, adicionar el artículo 183 bis, siempre con el propósito de que, imagínense ustedes, el Consejo de la Judicatura Federal supervisa a todo el Poder Judicial Federal, realiza exámenes de oposición, inicia averiguaciones, en una palabra siempre está al pendiente de que funcione de la mejor manera el Poder Judicial Federal. Por ello es que hemos decidido en el Movimiento Ciudadano apoyar esta iniciativa para llegar a ser una realidad la justicia y que a quienes tienen la misma posición, porque es evidente que hay una gran desigualdad. Si para ser consejero de la Judicatura Federal o magistrado del Tribunal Federal Electoral se piden los mismos requisitos que para ser ministro de la Corte, a la hora del tratamiento hay una discriminación. Por eso es que hemos tomado esta iniciativa que sometemos a su digna consideración. Muchas gracias por su atención.
Gracias, senador Huitrón Fuentevilla. Se turna la iniciativa Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores. Se concede ahora el uso de la tribuna al diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 135 constitucional. Gracias, presidente, compañeras legisladoras, compañeros legisladores. Esta iniciativa de reforma a la Constitución pretende adicionar un párrafo al artículo 135 de la Constitución y aborda un tema que ha sido materia de las discusiones en la Suprema Corte desde los años 90, finales de los 90, cuando Manuel Camacho Solís promovió un amparo en contra de la reforma constitucional en materia electoral de 1996. La pregunta que trata de resolver esta iniciativa es si una reforma a la Constitución puede ser inconstitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido una posición ambivalente. En esos amparos de Manuel Camacho Solís de finales de los años 90, la Corte estimó que podría haber violaciones a la Constitución por razón de procedimiento, si una reforma a la Constitución no se ajustaba a lo previsto en el artículo 72 y 135 de la Constitución. Posteriormente, ya en los años de 2001 o 2002, la Corte, al conocer controversias constitucionales promovidas por municipios del estado de Oaxaca, determinó que ni por razón de procedimiento ni por razón material una reforma a la Constitución podría ser anticonstitucional. Este tema se ha ido repitiendo. La última sentencia conocida de la Corte a este respecto tuvo que ver con el llamado amparo de los intelectuales en contra de la reforma constitucional electoral del 2007. En ese amparo de los intelectuales, en la resolución correspondiente de la Suprema Corte volvió al criterio anterior en el sentido de que una reforma a la Constitución no podía ser inconstitucional ni por razón de procedimiento ni por razón de violaciones materiales o sustantivas. Este tema, desde luego, es muy importante. Es muy importante porque el Poder Revisor de la Constitución es un órgano constituido, es decir, no es un órgano originario, y como órgano constituido debe estar sometido a la Constitución. Entonces, desde nuestro punto de vista, una reforma a la Constitución sí puede ser anticonstitucional o inconstitucional. ¿Cuándo puede darse este supuesto de que una reforma a la Constitución sea inconstitucional? Cuando el órgano revisor de la Constitución no cumpla con el procedimiento previsto en el artículo 135 de la Constitución, déjeme terminar, señor diputado, o cuando en el procedimiento de reforma a la Constitución se menoscaben, se limiten derechos fundamentales de las personas ya consagrados. De hecho, en el derecho comparado de América Latina, recuerdo simplemente el caso de Colombia en América Latina, y ahora me referiré a algunos ejemplos del derecho comparado constitucional europeo. Los tribunales constitucionales, por ejemplo en Colombia, la Corte Constitucional colombiana sí puede conocer de reformas a la Constitución que sean inconstitucionales cuando se viola el procedimiento, y esto está previsto en la Constitución colombiana de 1991. En Europa, en países como Alemania, como Italia, como España, es posible plantear que una reforma a la Constitución sea inconstitucional, sobre todo cuando se violenta el procedimiento de reforma a la Constitución. Entonces creo que hay en el derecho comparado
justificación para plantear una reforma como la que estoy proponiendo. Hay un asunto que quiero destacar. En México debemos trascender del actual Estado de Derecho formal que tenemos, basado en el principio de legalidad, a un Estado superior, a un Estado constitucional y democrático de derecho, en donde el objetivo del orden jurídico, el objetivo de las instituciones, sea la salvaguarda de los principios constitucionales. Y para salvaguardar los principios constitucionales es fundamental que la Suprema Corte o un futuro Tribunal Constitucional que exista en nuestro país pueda conocer de reformas a la Constitución que sean inconstitucionales. Entonces, aquí lo que estoy planteando es decirle a la Suprema Corte: basta de titubeo, Suprema Corte, es necesario que conozcas, que tengas competencia para determinar cuándo una reforma a la Constitución es inconstitucional, ya sea porque el Poder Revisor haya violado el procedimiento de reforma previsto en el artículo 135 constitucional, o porque el Poder Revisor haya menoscabado o limitado los derechos fundamentales de las personas. Si en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende ser, como dice su propaganda gubernamental, un auténtico tribunal constitucional, entonces debe tener competencia plena para determinar cuándo una reforma a la Constitución es inconstitucional. Por eso, en síntesis, propongo la siguiente adición al artículo 135 de la Constitución. El juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad son procedentes para controlar la constitucionalidad de las reformas a la Constitución. Este control procede respecto a violaciones al procedimiento de reforma previsto en este artículo, como en cuanto a la infracción, restricción o menoscabo de las decisiones políticas fundamentales. Se entenderá que son decisiones políticas fundamentales las que tienen que ver con los derechos fundamentales contemplados en los primeros 29 artículos constitucionales, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos y prerrogativas de los gobernados, contenidas en los artículos 30 al 38 de la Constitución, la forma de Estado y de gobierno, los principios de soberanía popular, de división de poderes, de supremacía constitucional, de autonomía municipal y de defensa de la Constitución. En eso consiste esta propuesta, en otorgarle a la Suprema Corte pleno poder para controlar la constitucionalidad de las reformas a la Carta Magna, para que la Suprema Corte sea por fin en México un auténtico tribunal constitucional capaz de revisar a un poder constituido como es el poder de revisión de la Constitución. Por su atención, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, muchas gracias. Gracias.